Hola a todos y bienvenidos a este video, que es el cuarto de 4 videos que Squarespace amablemente patrocinó. Los eventos de fondo que llevaron a la navegación y luego a la pérdida de Foresight son bastante clave para descubrir por qué sucedió, y para ser honesto, en realidad son mucho más interesantes que la pérdida de Foresight en sí, que para ser justos se ha contado bastantes veces. Así que primero veamos esos factores de fondo. A lo largo de los últimos años 20 y gran parte de los años 30, Japón había sido visto como el oponente más probable, y gran parte de los recursos limitados de la Royal Navy se habían destinado a la construcción de barcos que eran útiles a nivel mundial, pero particularmente optimizados para una guerra en el Pacífico Occidental. El portaaviones Ark Royal, los cruceros de la clase Town y una serie de submarinos bastante grandes, por nombrar algunos. Se elaboraron estimaciones para una posible guerra, y la conclusión general fue que tal conflicto sería en gran medida naval. Las fuerzas terrestres se concentrarían en defender el imperio, no tanto en la acción ofensiva. La Royal Air Force también proporcionaría cobertura defensiva y una pantalla para los buques capitales, y la Royal Navy enviaría una gran fuerza para que se basara en Singapur, desde donde buscaría enfrentarse y destruir la marina japonesa mientras intentaban llevar a cabo sus operaciones ofensivas, que necesariamente incluirían algunos desembarcos anfibios. Como resultó, las estimaciones de cuánta fuerza enviarían los japoneses contra las posesiones británicas resultaron ser sorprendentemente premonitorias. La escala de la invasión japonesa de Malaya fue muy similar a las predicciones previas a la guerra. Pero la repentina divergencia de enfoque hacia Europa a finales de los años 30 y luego el estallido de la guerra en sí obstaculizó las etapas finales del trabajo de inteligencia, lo que a su vez dejaría lagunas en el conocimiento de la Marina Real, y eso a su vez no sería ayudado por el momento de todo. Los detalles de los planes para invadir Malaya, el ejemplo mencionado anteriormente, en realidad no fueron concluidos por los propios japoneses hasta finales de 1941, lo que dejó solo unos pocos meses para que los británicos descubrieran cuáles eran los planes, mientras obviamente estaban en medio de algunas de las peores partes del conflicto europeo. Y eso, a su vez, significaba que, mientras tenían una idea bastante buena de lo que venía, cuando venía, era casi totalmente desconocido, hasta que prácticamente era casi demasiado tarde para hacer algo al respecto. Asimismo, la doctrina de utilizar los portaaviones de la Marina Imperial japonesa como una sola fuerza combinada no se adoptó hasta abril de 1941. Esto, por razones similares, impactaría significativamente la inteligencia que guió a las fuerzas asignadas al Océano Índico durante la Operación C, o el ataque al Océano Índico, como a veces se le llama, a principios de 1942. Por último, la guerra en Europa hizo imposible el despliegue originalmente planeado. Varios barcos que habrían zarpado si la guerra hubiera estallado a principios de 1939 ahora estaban hundidos, y la mayoría de los restantes luchaban contra alemanes e italianos, o estaban siendo reparados. Aún así, entrando a finales de 1941, la evaluación de la Marina Real sobre la fuerza de la Marina japonesa, así como la de las fuerzas aéreas japonesas, tanto los representantes de la Marina como del ejército japonés estaban, en términos generales, en la misma línea, con algunas diferencias notables, siendo que habían sobreestimado cuántos destructores y submarinos tenía en total la Marina japonesa, mientras subestimaban simultáneamente el número de aviones que los portaaviones japoneses podían aportar a la mesa en aproximadamente un 25%, principalmente gracias a algunas subestimaciones dramáticas del tamaño de Ryūkyū, Hiryu y Soryu. Las estimaciones de aviones transportados por tonelada de portaaviones eran bastante precisas. También creían que los Megamis y los Tones tenían cañones de 6 pulgadas, pero a la vez pensaban que la marina japonesa desplegaba una clase de supercrucero con 6 cañones de 12 pulgadas. Curiosamente, las estimaciones del poder aéreo del ejército japonés y la marina japonesa eran en realidad más precisas que sus evaluaciones del poder aéreo alemán en el mismo período. Pero faltaban detalles. ¿Cuántos de los aviones japoneses eran cazas, bombarderos de torpedos, bombarderos en picado, bombarderos a nivel, etcétera?
Las evaluaciones de capacidad de cada tipo individual solían ser bastante buenas, pero saber cuánto podía volar un bombardero G-3M estaba muy lejos de saber qué escuadrones sabían cómo soltar bombas, cuáles habían sido entrenados en operaciones de torpedos o cómo la carga útil del avión podría afectar su alcance total. Para 1940, la Marina Real estaba pensando principalmente en términos generales en tratar de igualar a la Marina japonesa en términos de barcos capitales. En realidad, estaban presionando para reiniciar la producción de acorazados, ya que, aunque numéricamente la Marina Real tenía superioridad, por un lado algunos barcos debían quedarse en casa por la guerra europea, y por otro, solo los 3 Queen Elizabeth modernizados, HMS Renown, HMS Hood y los 2 Nelsons, se consideraban iguales o superiores a las unidades de batalla de la Marina Imperial japonesa. La clase Revenge, más Malaya, Barham y Repulse no se consideraban iguales debido a su baja velocidad, baja elevación de los cañones principales y falta de sistemas modernos, aunque Repulse en realidad cumplía con la mayoría de esos requisitos. Se la incluyó principalmente en esta última categoría debido a que su combinación de armadura débil y la diferencia de capacidad entre ella y Renown significaba que podía enfrentarse a un Congo, al menos eso se sentía, pero nada particularmente más formidable. Los nuevos King George Musters, por supuesto, se calificaron contra cualquier cosa existente en la línea de batalla de la Marina japonesa, pero no estaban disponibles en 1940 y todavía estaba el asunto de los Yamatos, realmente existentes pero algo subestimados, y los supercruceros de cañón de 12 pulgadas considerados pero inexistentes. Pero incluso si la Marina Real se salía con la suya, significaría que no habría ningún barco de capital adicional disponible hasta al menos mediados o finales de 1942. A medida que 1940 se convertía en 1941, terminó una brecha de 2 años en la capacidad de leer los códigos japoneses, y entre esto y las medidas de localización de radio, comenzó a formarse una imagen bastante precisa de lo que la Marina japonesa estaba haciendo realmente, incluso si había muy poco que alguien pudiera hacer al respecto. Compartir recursos con Estados Unidos implicaba un aumento en el grupo de cifrados y la coordinación de esfuerzos de localización de radio con las estaciones estadounidenses en Filipinas. Los submarinos británicos Regulus y Perseus complementaron esto, logrando observar directamente los ejercicios de flota de la Marina Imperial japonesa, y proporcionaron valiosas fotos de los nuevos barcos del Imperio japonés. Aunque con la mayoría de los submarinos de la Royal Navy abandonando el área en 1940 para mediados de 1941, estos datos eran menos útiles que el año anterior. A medida que el reloj de cuenta regresiva invisible para la guerra entraba en sus etapas finales, la toma japonesa de la antigua Indochina francesa y la ocupación de los aeródromos allí se reconoció como un indicador importante de una amenaza, con oficiales británicos observando que la gran dificultad para atacar Malaya ha sido proporcionar cobertura aérea desde la costa. Ahora los japoneses tienen los medios para proporcionarlo desde Indochina y es difícil creer que no aprovecharán la oportunidad. Por lo tanto, un movimiento ominoso será la preparación de las bases aéreas del sur de Indochina para una operación completa, con suministro de combustible, bombas, etc. Los aviones pueden ser volados, pero el apoyo terrestre lleva tiempo una vez establecido. Dichas fuerzas podrían apoyar una invasión marítima que zarpe de Hainan o Formosa y no toque Indochina. Otra observación fue: la posición aérea es vital para Japón. La preparación y el almacenamiento de las bases aéreas de Indochina es un indicador de inteligencia crítico. La llegada del caza naval tipo 0 será un indicador definitivo de que Malaya es el objetivo. A la luz de esto, la planificación comenzó en el verano de 1941 sobre qué podría enviar la Marina Real al lejano oriente si y cuando los japoneses entraran en guerra. Esto anticipaba que los Estados Unidos y el Imperio Británico serían arrastrados y el plan inicial se desarrolló de la siguiente manera. Fase 1 para reubicar de inmediato la Fuerza H, que entonces consistía en el crucero de batalla HMS Renown, el portaaviones HMS Ark Royal, el crucero HMS Sheffield y la octava flotilla de destructores. Esto actuaría de manera defensiva hasta la fase 2, con la flota del Atlántico de la Marina de los Estados Unidos asumiendo parte de la responsabilidad de las operaciones en el Atlántico.
Esto liberaría a los acorazados Nelson y Rodney, más 3 de la clase R, 10 cruceros, 32 destructores y 10 submarinos. Estos luego se unirían con la Fuerza H, unidades existentes de la Marina Real que ya habían estado en el área del Lejano Oriente y unidades de la Marina Real Australiana para formar una flota de batalla poderosa pero aún en gran medida defensiva. Pero habría una serie de problemas a medida que el año avanzaba hacia el otoño y luego las primeras etapas del invierno, algunos de los cuales cubriremos nuevamente a medida que avanza la línea de tiempo. Nelson, por supuesto, fue dañado por un bombardero de torpedos italiano. Otras pérdidas en el Mediterráneo significaron que la Fuerza H era necesaria en posición en Gibraltar. Ahora, más que nunca, Ark Royal se hundió en noviembre. Rodney necesitaba que sus armas fueran reequipadas lo antes posible, y la disponibilidad de buques de guerra estadounidenses en el Atlántico se estaba volviendo algo más remota, ya que la Marina de los Estados Unidos estaba cada vez menos dispuesta a frenar el flujo de barcos asignados a su propia flota del Pacífico. Además, reconociendo la vulnerabilidad de las rutas de los convoyes y observando las operaciones alemanas en las guerras mundiales, la Marina Real pensó que Japón enviaría cruceros para incursionar en el Índico, mientras que la Marina de Estados Unidos evaluó correctamente que los japoneses mantendrían sus cruceros para operaciones de flota y anfibias. Las discrepancias dificultaron acordar un plan de acción conjunto. Aunque se propuso reemplazar la Fuerza H con los 2 acorazados de la clase North Carolina, permitiendo así que la Fuerza H+1 de los King George Pince se desplegaran en el Océano Índico, parecía ofrecer alguna esperanza cuando se propuso a principios de otoño. En esta etapa la posibilidad de llevar un portaaviones moderno a la flota oriental parecía potencialmente en las cartas, teniendo en cuenta que en el momento de la propuesta Ark Royal aún no había sido hundido, y se pensaba que este barco más tal vez HMS Furious podrían, si no podían ser enviados al otro lado, al menos mantener el fuerte, mientras que el nuevo Indomitable, en teoría listo en noviembre, podría ser enviado. Illustrious seguía en reparación. Victorious era crucial para detener a la Kriegsmarine que atravesara la flota del Hogar, y Formidable no estaría disponible hasta 1942. Inicialmente se esperaba que la Fuerza H, con la clase King George V en compañía, todavía pudiera ser complementada por los Nelsons y los Ars, pero hubo fuertes debates sobre la viabilidad de los Ars o Revengers como algo más que escoltas antiasaltantes, pero con los problemas mencionados poniendo a los Nelsons fuera de acción, eventualmente resultaría que cualquier valor que representaran los Revenge era algo que terminaría siendo considerado mejor que nada. A finales de septiembre, los planes brevemente mostraban 4 de la clase Revenge y Repulse en el Océano Índico para diciembre, con este último para ser relevado por Renown y una clase King George V a principios de 1942, junto con un portaaviones y 17 cruceros, 4 pesados y 13 ligeros. Con este fin, Repulse llegó al Océano Índico a finales de septiembre, seguido por Revenge a principios de octubre. La conferencia ABC-2 en el mismo mes confirmó con los americanos, ya asumiendo alguna responsabilidad por el Atlántico, que los otros 3 Revengers estarían en el Océano Índico en noviembre, pero que la Fuerza H aún sería necesaria en Gibraltar. Esto a su vez llevó a la readopción del plan original de 2 fases, pero ahora con más énfasis en una valla. La implementación de la fase 1 podría ser más poderosa y realizarse antes, con la fase 2 apuntando a finalizarse en enero de 1942. Esta última fase enviaría a los 2 Nelsons una vez que se completaran las remodelaciones y reparaciones para respaldar a los Revengers, Ripples y cualquier clase King George V que pudiera ser enviada antes. Si un portaaviones iba en la fase 1 o fase 2 dependería de la disponibilidad de los portaaviones. Hasta que un portaaviones estuviera disponible, una combinación de bases de la Real Fuerza Aérea en Malaya y bases estadounidenses en Filipinas tendría que ser suficiente para la cobertura aérea. Sin embargo, en esta etapa, los Estados Unidos rechazaron los detalles del Plan ABC-2, por lo que las cosas tendrían que ser revisadas una vez más, aún manteniendo en mente una estrategia ofensiva, pero ahora también teniendo en cuenta las crecientes pérdidas de guerra y comprendiendo que la cooperación en lugar de la integración con las fuerzas estadounidenses en el Pacífico Occidental iba a ser la orden del día.
Como parte de la nueva estrategia ofensiva, se propuso trasladar el puerto de despliegue principal de la Marina de Ceilán, ahora Sri Lanka, a Singapur, transformando la fuerza de una formación defensiva principalmente en el Océano Índico a una ofensiva en el Pacífico Occidental. Pero los problemas mencionados anteriormente con los Nelsons ahora se entendían mejor y ninguno de los barcos podría llegar al lejano oriente antes del verano de 1942, lo que significaba que la flota más fuerte que podría estar en su lugar para finales de 1941 sería un King George V Repulse y los 4-5 Vengadores. El argumento para octubre se dividió en tres partes. El almirante Pound quería que todas las fuerzas se reunieran en Ceilán, el almirante Phillips quería que todas estuvieran en Singapur. Churchill quiso que cualquier fuerza en Singapur fuera lo más rápida posible para responder rápidamente a cualquier incursión. En este punto, es clave señalar que los portaaviones estaban planeados como parte de la segunda ola de refuerzos que llevarían a las fuerzas de la Marina Real en el área de una formación a una flota con la cobertura mencionada de Malaya y Filipinas ocupando su lugar por el momento. Para noviembre, el acorazado de la clase King George V elegido, el HMS Prince of Wales, ya estaba en camino a través de Sudáfrica, como parte de una pequeña formación etiquetada como Fuerza G, demasiada publicidad. Indomitable había sido reservado para la Fuerza H en este punto, debido a unirse a finales de noviembre una vez que se completara su preparación. Se reconoció que en una emergencia podría ser capaz de hacer una carrera hacia el Canal de Suez y así unirse a la Flota del Este, pero esto no se aconsejaba ya que, aunque el barco podría estar operativo en ese punto, su grupo aéreo casi con seguridad no estaría completamente familiarizado con las operaciones desde el barco y teniendo en cuenta la pérdida del Ark Royal, dejaría al Mediterráneo occidental sin mucha cobertura aérea. En esta etapa todavía no había una presencia aérea significativa de la Marina o el ejército imperial japonés en el rango de Singapur, de todos modos, y tampoco de hecho a cierta distancia más al norte, lo que hacía que la necesidad de un portaaviones pareciera algo menos urgente. El 7 de diciembre, eso es hora local, la Marina Real enumeró sus fuerzas primarias en el Teatro Oriental como Prince of Wales y Repulse, que se ordenó que se encontraran con el acorazado en Singapur, los 4 de clase R que permanecerían en el Océano Índico y el pequeño portaaviones Hermes. Un portaaviones probablemente indomable fue listado como refuerzo capaz de entrar a principios de 1942, pero esta lista era algo engañosa, ya que solo la Venganza estaba realmente en lugar de su clase. Royal Sovereign solo llegaría a la zona a finales de diciembre y Ramillies y Resolutions todavía tenían cada uno un convoy para escoltar y no estarían realmente en la zona hasta enero. El propósito de la ahora renombrada Fuerza SACAM, siendo Prince of Wales y Repulse, era ahora principalmente la disuasión. Si eso fallaba, tenían que aguantar hasta la llegada de refuerzos. Ante la posibilidad de que los aviones japoneses atacaran la fuerza mientras estaban en el mar, estaba la reciente experiencia del Mediterráneo, que sugería que incluso un asalto de 62 bombarderos mixtos de nivel de torpedo y buceo podría ser manejado por un buen fuego antiaéreo, ya que esto fue lo que el convoy de Alabarda había enfrentado en la tarde del 26 de septiembre de 1941, y esa fuerza también había incluido 68 cazas como cobertura aérea, y no se anticipaba que ningún ataque japonés pudiera enviar una larga cobertura de cazas para ayudar a un ataque de torpedo de 28 fuertes. Por los Savoia Marchetti, 79 italianos se habían visto despegar cuando habían entrado como una sola unidad, y dado que el bombardero italiano era en realidad más rápido que el G-3M o el G-4M y tenía un rango operativo aproximadamente comparable en lo que respecta a la inteligencia, esto parecía augurar bien para cualquier amenaza particular desde esa dirección. Un elemento importante que se pasó por alto en esta evaluación fue el equilibrio de fuerzas que se había opuesto a los invasores italianos. 3 acorazados, un portaaviones con 2 escuadrones de cazas, 3 cruceros, 2 antiaéreos y 18 destructores, además de casi 3 escuadrones de cazas basados en Malta. En contraste, la Fuerza Z contaba con 2 buques capitales y 4 destructores.
Los ataques japoneses de bombardeo y torpedo resultaron ser mayormente descoordinados, un retroceso en comparación con los esfuerzos italianos, ya que los pilotos de la Regia Aeronáutica habían aprendido por experiencia que la coordinación era necesaria para penetrar las defensas británicas cuando estaban presentes en fuerza. Irónicamente, los Estados Unidos y el Reino Unido habían llegado independientemente a la misma conclusión en este punto, la necesidad de una estrategia defensiva hasta mediados de la primavera de 1942, momento en el cual los programas de refuerzo permitirían a ambas fuerzas pasar a la ofensiva. Sin embargo, los japoneses también tendrían voz y lanzarían su asalto el 7 de diciembre de 1941 en Pearl Harbor, que era el 8 de diciembre en el Pacífico Occidental, al otro lado de la línea internacional de fecha. Una división que, considerando lo que se avecinaba, en ocasiones puede parecer algo confusa. La llegada del príncipe de Gales al teatro, como se mencionó antes, se había publicitado específicamente como un medio de disuasión, aunque al final esto no hizo más que permitir a los japoneses cambiar su equilibrio de fuerzas para tener en cuenta la presencia del barco. Aunque sus planificadores ya habían contado con la posible presencia de 6 acorazados, 2 portaaviones y 16 cruceros en el Océano Índico, y decidieron que esta era una fuerza manejable con las fuerzas que estaban comprometiendo a la operación, probablemente no hizo mucha diferencia. A principios de diciembre, las pruebas de un importante aumento militar japonés estaban creciendo y las preocupaciones sobre un número de submarinos imperiales japoneses que se rastrearon moviéndose hacia el sur significaron que la Marina pronto sugirió al almirante Phillips, quien había llegado el segundo para tomar el mando de la Fuerza Z cuando llegó a Singapur, que posiblemente considerara reubicar la fuerza, ya sea a Darwin en Australia o posiblemente incluso regresar a Ceilán. Se evaluó que el poder aéreo japonés en el rango de Singapur era de baja fuerza, pero esta evaluación estaba aumentando rápidamente desde un estimado de 300 o más aviones en Indochina, de los cuales 180 estaban desplegados en el sur, y 90 o más de estos se estimaba que eran bombarderos de algún tipo, el 2 de diciembre hasta un total de 450, el 4 y un total de 500 el 6, que en realidad estaba bastante cerca del total de 564 aviones combinados del ejército y la marina japonesa que los registros japoneses indican que se desplegaron al inicio de las hostilidades. Para el 8, el día que zarpó la Fuerza Z, la estimación era que había al menos 100 bombarderos, la mayoría de ellos capaces de llevar torpedos que podrían ser desplegables contra la Fuerza Z. Pero parece que esta información en particular no llegó al almirante Phillips, quien parece haber zarpado bajo la suposición hecha en una evaluación un par de días antes de que los aviones de ataque japoneses solo podían alcanzar 300 millas. Desde sus bases, aunque también pensaba que estaban en aeródromos a 150 millas más al sur de lo que realmente estaban, lo que dividía la diferencia total entre el alcance estimado y real, que era de aproximadamente 600 millas. Limpiamente en dos. También había una impresión a bordo del Príncipe de Gales de que cualquier ataque probablemente sería de aviones que llevaban bombas de alto explosivo destinadas a ataques terrestres, y de hecho eso habría sido el caso 24 horas antes, pero desconocido para todos, los elementos líderes del élite grupo aéreo Kanoya, especialmente entrenado en ataques con torpedos, habían completado su reubicación a aeródromos cerca de Saigón el 7 de diciembre hora local, junto con el grupo aéreo Henzan, menos especializado pero aún bien entrenado. Cuando la guerra llegó el 18 de diciembre, nuevamente hora local, que era la misma que el 7 de diciembre en Hawái, la imagen de la amenaza para la Fuerza Z había cambiado radicalmente de lo que había sido hasta ese punto. Aunque al final no terminó importando realmente, la evaluación de la amenaza superficial fue a la vez precisa e imprecisa al mismo tiempo. La inteligencia sugería que había 10 acorazados, 4 portaaviones, 4 cruceros pesados y 4 ligeros, más 40 destructores y 15 submarinos que permanecían en Japón como flota central, con 8 cruceros pesados y 12 ligeros, más 4 portaaviones, 52 destructores y 18 submarinos potencialmente siendo colocados bajo el mando del almirante Kondo para operaciones en el Pacífico Suroeste. Sumado todo esto fue una evaluación notablemente precisa de la fuerza de combate operativa japonesa, pero lo que no mostraba era que en el momento en que se hizo la evaluación, el 1 de diciembre, la mayoría de la fuerza de portaaviones imperial japonesa
y una fuerte fuerza de escolta estaban en camino hacia Pearl Harbor, y la fuerza de ataque del sur, aunque de hecho se había formado, solo consistía en 2 cruceros de batalla, un portaaviones ligero y varios cruceros. Nuevamente identificaron correctamente al 7º escuadrón de cruceros compuesto por los Megamis en ruta a Malaya, pero también creían que los Megamis aún tenían cañones de 6 pulgadas, una suposición que persistió hasta que las evaluaciones fotográficas post-Midway revelaron torretas de cañones gemelos en estos barcos. Podrías preguntarte exactamente qué pensaba Phillips que podría hacer contra las fuerzas estimadas que se le oponían. Pero tienes que recordar que junto con sus 2 barcos y sus escoltas, probablemente contaba con elementos de la flota asiática de los Estados Unidos y la marina holandesa para unirse a él y formar una fuerza mucho más grande y mucho más capaz en caso de que la situación se torne desfavorable. De hecho, 2 días antes de zarpar el 6 de diciembre, Phillips se había encontrado con el general MacArthur y el almirante Hart, los comandantes terrestres y navales de los Estados Unidos en la región. Solicitó 8 destructores de la Marina de Estados Unidos para unirse a sus fuerzas según acuerdos preexistentes, ya que la guerra parecía inminente. El resultado de esta reunión fue que 4 de los destructores que había solicitado fueron enviados, ya que se pensaba que se había avistado un convoy de invasión japonés imperial, pero resultó que esos 4 destructores llegarían demasiado tarde. Aparecieron en Singapur el 9º, luego dieron la vuelta inmediatamente y se dirigieron de nuevo al noreste, terminando por encontrarse con lo que quedaba de los 4 destructores de la zona mencionada en la tarde del 10º día. Lo que se acordó en esa reunión fue que se implementaría una estrategia defensiva inicial en la que la formación británica, reforzada por los destructores estadounidenses, protegería la barrera malaya e intentaría detener cualquier movimiento japonés en las Indias Orientales holandesas, con la expectativa de que Revenge y Royal Sovereign llegarían para ayudar a finales de diciembre, pero no se esperaba ningún portaaviones de la Royal Navy antes de la primavera. Una fuerza combinada de cruceros estaría ubicada en Borneo para ayudar con estos esfuerzos, al igual que la fuerza de submarinos de la Marina de los Estados Unidos con base en Cavite, en Filipinas. Se harían esfuerzos para mejorar Manila con la esperanza de que para abril la Royal Navy pudiera trasladar su formación reforzada desde Singapur a Filipinas para combinarse con la flota asiática y cualquier refuerzo que a su vez pudieran haber recibido en este punto. Sin embargo, exactamente cómo se iba a hacer esto frente a la... No se registró la composición de la fuerza japonesa, ni se tenía una estrategia específica para lidiar con su poder aéreo más allá de mover aviones a posición en aeródromos malayos y otros cercanos a sus bases aéreas conocidas. Tampoco se mencionó nada acerca de a dónde debería retroceder la flota asiática si el primer golpe japonés caía sobre Filipinas y hacía insostenibles sus bases. Lo que es crítico notar aquí es que el 6º, Phillips, estaba buscando barcos adicionales para un movimiento ofensivo, lo que sugiere que la eventual salida el 8º, que a veces se caracteriza como una reacción inmediata y refleja a los eventos venideros, en realidad era algo que se había calculado durante mucho más tiempo. De hecho, el hecho de que el convoy de invasión japonés estuviera en el mar, y esto ya se supiera, era algo bastante extendido entre el alto mando aliado en el momento de la conferencia. Tomando en cuenta el balance, las fuerzas totales que se esperaba estuvieran bajo el mando aliado a finales de diciembre parecían algo razonables para esta tarea asignada. Serían 3 acorazados, un crucero de batalla, 4 cruceros pesados, 5 ligeros, 23 destructores y 40 submarinos de las marinas británica, australiana, holandesa y estadounidense, sin incluir otras fuerzas en el Océano Índico, o aún en casa en los puertos australianos. Mientras que la flota del Pacífico de los Estados Unidos existía para ocupar a la mayoría de la marina japonesa, parecía una cantidad razonable de envíos para su tarea. Pero había algunos defectos incluso en esta evaluación de lo que podría ser en unas pocas semanas. La mayoría de las fuerzas de cruceros y destructores japoneses, por ejemplo, estaban compuestas por barcos que superaban con creces los límites del tratado, mientras que muchos de los barcos equivalentes de las fuerzas aliadas en la zona eran viejos, algo pequeños o ambos.
Solo el Príncipe de Gales y los submarinos de la clase Tambor en Filipinas podían reclamar una ventaja definitiva sobre sus homólogos de la Marina Imperial japonesa, y por supuesto, en este último caso, aunque aún no lo sabían, el uso del torpedo Mark 14 significaba que los submarinos estadounidenses, tal como eran efectivamente una no entidad durante los primeros meses de la campaña, y así llegamos al día de la salida de las fuerzas. Esa noche, técnicamente, la séptima, hora local, a las 2300, las interceptaciones de señales determinaron que las hostilidades estaban a punto de comenzar. A la 1 de la madrugada llegaron noticias de desembarcos japoneses en Malaya. Esto fue seguido por un ataque a Singapur por bombarderos japoneses y las noticias simplemente seguían acumulándose. Malaya también estaba siendo atacada por aviones japoneses, así como desembarcos y ataques aéreos se informaron en Filipinas, y luego llegó la noticia de que la mayor parte del poder de combate de la flota del Pacífico de los Estados Unidos yacía en el lecho marino en Pearl Harbor. Casi todos los factores en los que Phillips había contado como una certeza para enfrentar a los japoneses fueron eliminados durante el transcurso del día, incluyendo críticamente la cobertura aérea de la Royal Air Force desde Malaya y la cobertura aérea de los Estados Unidos desde Filipinas. Ambas ahora estaban destruidas o, de lo contrario, fuertemente comprometidas desde el principio. Un elemento de estos ataques incluso contribuyó a la evaluación del poder aéreo japonés, ya que solo un puñado de bombarderos se habían presentado sobre Singapur con bombas bastante pequeñas. Dado que los ataques a Pearl Harbor habían estado ocurriendo casi al mismo tiempo, esto parecía reforzar la idea de un alcance de combate limitado para los aviones de la Marina japonesa cargados de torpedos, pero seguramente el razonamiento fue que si podían desplegar cualquier número grande de bombarderos de torpedos a cualquier distancia significativa, entonces los japoneses seguramente los habrían enviado a Singapur con esa incursión. La incursión había sido más fuerte, pero la mayoría de los aviones se perdieron debido a las condiciones climáticas adversas. Además, el grupo aéreo japonés entrenado en torpedos apenas había enfriado sus motores después de su vuelo de tránsito. No obstante, Phillips zarpó a última hora de la tarde trabajando bajo 3 suposiciones. La sorpresa y el mal tiempo fueron factores clave en el ataque, proporcionando ocultamiento y cobertura frente a los activos de reconocimiento enemigos, preservando así el elemento sorpresa y permitiendo escapar después del ataque a los desembarcos. Y en tercer lugar, como ya hemos visto, pensaba que la amenaza aérea era limitada tanto en alcance como en el tipo de ataques que la experiencia sugería que podrían resistirse relativamente fácil, es decir, bombas ligeras lanzadas desde gran altura. Esto también daría una razón por la cual estaba dispuesto a navegar cuando los sistemas de búsqueda aérea por radar de su acorazado aún estaban fallando en el calor tropical. No parecía probable que los fuera a necesitar. Su objetivo era encontrar la fuerza de desembarco malaya japonesa, atravesar cualquier pantalla que pudieran tener, hundir los transportes, interrumpir los desembarcos y luego regresar antes de que se pudiera reunir una respuesta importante. El 9 aviones de reconocimiento japoneses volaron cerca o sobre la formación de Príncipe de Gales, Repulse y 4 destructores. Sin el conocimiento de Phillips, el submarino I-65 los avistó temprano en la tarde y los siguió, reportando sus posiciones. El informe hizo que los transportes vacíos zarparan buscando seguridad escoltada y se ordenó preparar a los bombarderos entrenados para un ataque con torpedos. Por si acaso eso fallaba, se enviaron los cruceros de batalla Congo y Haruna, junto con 8 cruceros pesados, un crucero ligero y 12 destructores, aunque en varias formaciones separadas y para varias tareas separadas, no en una sola flota. Al atardecer, los hidroaviones japoneses avistaron a la fuerza Z, siendo también avistados por los británicos. Phillips, al perder el elemento sorpresa, canceló el ataque al sitio de invasión y los barcos tomaron un rumbo engañoso hasta el anochecer para luego cambiar de dirección hacia Singapur. Escaso de combustible, el destructor HMS Tenidos fue enviado por delante. Todos los aviones de ataque japoneses despegaron para un ataque nocturno, ya que aún había preocupación de que los británicos pudieran atacar el convoy de invasión en la oscuridad. Este esfuerzo de búsqueda fracasó y en gran medida fue gracias al mal tiempo en el que Phillips había contado que lo hizo.
Durante la noche, un avión de búsqueda japonés lanzó una bengala sobre el crucero Chukai y sus escoltas, que estaba a solo unas millas de la formación británica y podría haber representado una interesante matanza nocturna. Pero a estas alturas, los barcos británicos estaban apuntando a casa, y todo el estilo que se reforzó fue el punto de que la sorpresa se había perdido. Dado que los aliados no comprendían del todo las capacidades del torpedo de largo alcance en ese momento, probablemente fue lo mejor. Pero afortunadamente para los japoneses, esta identificación errónea no llevó a un ataque equivocado en Chukai, similar al que ocurrió en Sheffield durante la búsqueda del Bismarck. Como si hubiera ocurrido, entonces Phillips casi seguramente habría escapado sin castigo, ya que solo había suficientes torpedos aéreos presentes en Indochina ese día en particular para una sola ola de ataque. Había más torpedos en camino, pero no habrían llegado antes de que la Fuerza Z hubiera llegado a salvo a Singapur. Sin embargo, a medida que el noveno se convertía en el 10º, los clavos finales en el ataúd de la Fuerza Z se estaban clavando uno por uno. Justo antes de la medianoche, la lluvia se detuvo y las nubes fueron mayormente arrastradas, dejando un trabajo mucho más fácil tanto para el reconocimiento japonés como para los aviones de ataque en el futuro. Y casi al mismo tiempo se recibió una señal que indicaba que se estaba produciendo un desembarco enemigo en Kwantan. Este es el punto a menudo subestimado sobre el cual giró el destino de la Fuerza Z. En realidad no hubo ningún desembarco allí, pero eso no se estableció hasta que fue demasiado tarde. Pero para Phillips la señal le presentó pocas opciones. Kwantan se ubicaba entre los puntos de desembarco japoneses y Singapur. Cortaría en dos los esfuerzos defensivos británicos en Malaya si fuera tomado. Kwantung también estaba más al sur de su posición actual, más precisamente un poco al suroeste, pero en cualquier caso estaba más lejos de las fuerzas japonesas conocidas y estaba a 400 millas de las bases aéreas japonesas conocidas, una distancia que, si recuerdas de antes, su inteligencia le había asegurado que era 100 millas más lejos de lo que los bombarderos de torpedos japoneses podrían alcanzar ostensiblemente, incluso si en realidad estaba realmente a 200 millas dentro de su rango operativo. Así, en la oscuridad de la noche, Phillips pudo haber sentido que no tenía otra opción más que cambiar de rumbo para interceptar y destruir esta nueva fuerza. También explica de forma concisa una de las dos razones por las que no insistió en tener cobertura aérea para el día siguiente, como hasta donde él sabía no la requería. Pero en el momento en que Phillips cambió de rumbo, los japoneses no tenían idea de dónde diablos había ido. Sin esa señal, incluso sin tanto como una cometa con algunos mensajes groseros adjuntos para la cobertura aérea, es probable que la Fuerza Z hubiera regresado a Singapur. Pero eso no iba a ser. Phillips cambió de rumbo hacia Kwantung, manteniendo el silencio de radio para asegurar que las fuerzas de desembarco japonesas no tuvieran ni idea de su acercamiento. Antes de medianoche, este nuevo rumbo lo hizo cruzar el camino del submarino I-58. A primera hora de la mañana del 10º, el I-58 lanzaría un ataque con torpedos. Todos sus torpedos fallaron, pero el submarino pasó desapercibido y luego emergió y transmitió su informe de avistamiento. A las 03:15 llegó a la sede del bombardero. Al salir el sol, los 3 grupos aéreos completos de la fuerza de bombarderos estaban en el aire, persiguiendo a los aviones de reconocimiento enviados al amanecer para rastrear los barcos reubicados. Mientras tanto, en Kwantung mismo, la única emoción fue un remolcador con algunas barcazas y un solitario avión misterioso. Perpleja, la fuerza dijo que disminuyó la velocidad para investigar, pero eventualmente se vieron obligados a concluir que o bien no se había producido ningún desembarco o todo el equipo estaba compuesto por ninjas. Sin más que hacer, los barcos empezaron a regresar a casa. Pero a las 09:52 llegó el principio del fin. Más al sur, el Tenedos fue avistado por un avión de reconocimiento y posteriormente atacado por 9 bombarderos. Todos fallaron al lanzar bombas aéreas y el barco siguió su ruta. A las 10 en punto, las otras fuerzas de ataque japonesas estaban casi al final de su cuerda, con poco combustible y sin suerte, incitando al cuerpo principal de la Fuerza Z. Pero entonces, según algunos relatos, a las 10:15 un solo avión de reconocimiento se encontró con la formación e informó su posición.
Esto parece algo probable, ya que a las 10:20 un avión fue avistado por los barcos de Phillips y a las 10:30, habiendo recibido y procesado tanto ese avistamiento como la propia señal de Teneus, la Fuerza Z pasó a alerta máxima por ataque aéreo y comenzó a hacer rumbo a Singapur a 25 nudos. Muchos se preguntan por qué Phillips no solicitó cobertura aérea en este punto, a pesar de estar disponible. Pero además de creer que estaba fuera del alcance de los bombarderos de torpedos, que eran hasta donde él sabía, la única amenaza aérea seria, el día anterior había recibido una señal que decía en términos inequívocos que no había cobertura de cazas disponible el día 10, este fue de hecho una señal increíblemente mal redactada que se suponía debía informar a Phillips de la caída de los aeródromos del norte de Malaya y que por lo tanto no había cobertura de cazas disponible para su supuesto asalto a las fuerzas de desembarco en esa área operativa. Pero se había condensado tanto que parecía una declaración absoluta que cubría todo el teatro operativo y así, en medio de preparar tus barcos para un ataque aéreo y contenedos ya habiendo transmitido a cualquiera en el rango que había aviones japoneses alrededor, ¿saben por qué pedir lo que ya te habían dicho que no iba a estar disponible y si había algún avión a mano de alguna manera? Entonces, seguramente la señal de detenidos que Singapur también debería haber captado los habría sacado de todos modos a las 1100. La mayoría de los aviones de ataque de la Marina japonesa con su combustible ahora bien por debajo de 50 estaban tratando de determinar si tendrían suficiente para regresar a casa o si tendrían que desviarse a los aeródromos supuestamente capturados el día anterior. Pero luego otro avión envió un informe de ubicación actualizado, a las 11:05. Ya convergiendo en el área general y con una resistencia mínima en sus tanques, los aviones japoneses dispersos se lanzarían al ataque en el momento en que avistaran sus objetivos una formación tras otra. Con una de estas formaciones que ya habían gastado su carga en tenidos, la siguiente, que estaba armada con pequeñas bombas de 550 libras, se dirigió a Repulse, soltando sus cargas a las 11:13. Una sola bomba golpeó el crucero de batalla en medio de los barcos, pero estalló al golpear solo una pulgada de armadura de cubierta relativamente alta en el barco, y aunque causó algunas bajas, no hizo nada para impedir la capacidad del barco para navegar o luchar. A cambio de los 8 bombarderos involucrados, 5 fueron alcanzados por fuego antiaéreo, 2 de los cuales estaban gravemente dañados. Ambos ataques también parecieron confirmar evaluaciones previas. Los aviones con bombas ligeras podían alcanzar esa distancia, pero no aquellos con armamento pesado. Pero esta idea fue desmentida a las 11:32, cuando aparecieron otros 16 aviones, 9 de los cuales se dirigieron hacia el Príncipe de Gales. Un marinero ordinario que servía a bordo informó que podía ver una formación de unos 10 aviones volando a ras del agua hacia nosotros. Esperaba con emoción la masacre de este monstruo en formación que asustaría a los mortales menores. Pero no a nosotros. Déjalos acercarse, atrápalos en el ascenso. Un ensordecedor crescendo de ruido estalló en los cielos, 85.25 pulgadas disparadas simultáneamente. Observé las explosiones de los proyectiles, pero ningún avión fue alcanzado. Para mí parecían estar bastante desviados del objetivo. Los aviones avanzaban implacablemente mientras todas las ametralladoras, las armas antiaéreas y el cañón Bofors se abrían fuego. El infierno parecía haberse desatado, pero nada los detenía. El acorazado viró para esquivar. Una aeronave abandonó su ataque para perseguir al Repulse, mientras las otras 8 lanzaron sus bombas. Un torpedo explotó al impactar el agua, pero los otros 7 continuaron su trayectoria. Las 7 aeronaves restantes de la formación general, unidas por la que había interrumpido su ataque, realizaron 8 lanzamientos sobre Repulse. Con 15 torpedos en el agua, un bombardero se hundió en el mar en llamas y otros 3 sufrieron graves daños. A pesar de su edad, Repulse se retorcía y giraba como una serpiente, evadiendo todas las armas entrantes. El Príncipe de Gales actuó de manera similar. 6 torpedos se desviaron, pero un solo torpedo impactó justo en la popa, justo donde el eje de la hélice más externa a babor dejaba el casco. La onda expansiva de la explosión recorrió el barco, apagando generadores, doblando el eje de la hélice y cortando su soporte. El enorme peso y tamaño de la torreta trasera de 14 pulgadas cuádruples formaron un punto de apoyo sobre el cual se azotó la popa, y varias costuras y mamparos se abrieron. Los 2 motores de babor se pararon por un momento, y la velocidad del barco empezó a bajar.
Por muy mal que estuviera, la situación podría haber sido rescatable. Desconocido para los británicos, la situación era casi idéntica a la que el acorazado italiano Vittorio Veneto enfrentó antes de la batalla de Cabo Matapan. Pero mientras en esa situación los italianos tuvieron tiempo para solucionar las cosas, en esta el barco estaba enfrentando un ataque adicional. Ignorando lo catastrófico del daño al eje exterior, este y el interior fueron reiniciados. Esto llevó a que el tubo de rueda libre, que era el eje exterior, rasgara mamparos y glándulas hasta llegar a los espacios de maquinaria y 2.400 toneladas de agua comenzaron a subir por el camino dañado, eludiendo todas y cada una de las defensas antitorpedo y dejando permanentemente incapacitada gran parte de la potencia motriz y eléctrica del barco. Con una velocidad limitada a 16 nudos y una inclinación de casi 12 grados, en la negociación, y el barco ahora era mucho más vulnerable al ataque, no ayudado por el hecho de que la inclinación significaba que la batería de 5.25 pulgadas de estribor ya no podía deprimir los cañones lo suficiente para enfrentar a más bombarderos de torpedos, y las torretas de popa en cualquier lado no tenían energía en cualquier caso, dejando inmediatamente al barco solo con las torretas de proa a babor, de alguna manera utilizables contra los bombarderos de torpedos, mientras que las torretas de estribor podrían usarse contra bombarderos de alto nivel, pero las torretas en sí y las armas antiaéreas más ligeras eran ahora mucho más torpes, ya que estaban operando solo con operación manual, no solo para la carga, sino también para el travesaño y la elevación. Cerca de las 11:43 llegó otra oleada de aviones japoneses. Se lanzaron 7 torpedos y 6 bombas contra Repulse, quien los evadió con destreza antes de intentar acercarse al buque insignia afectado para intentar ayudar. Durante este periodo, Repulse hizo su propia señal a las 11:58 informando del ataque aéreo y media hora después un escuadrón de búfalos estaba en camino, pero era muy poco y tarde. A las 12:18 llegaron otros 26 aviones. Estos llevaban torpedos aéreos un poco más nuevos que golpeaban un poco más fuerte y estaban entre los mejor entrenados en la Marina Imperial japonesa cuando se trataba de ataques con torpedos. 6 aviones atacaron el dañado Príncipe de Gales, logrando 3 impactos en estribor, donde las armas antiaéreas poco pudieron hacer para detenerlos. Uno impactó en la proa, otro en la popa, incluso más atrás del primer impacto que dejó al barco inmovilizado. Este dobló el eje de la hélice de estribor como un pretzel, colocándolo sobre el eje de la hélice de estribor interior, lo que hizo que el barco comenzara a deslizarse hasta casi detenerse por completo, moviéndose a unos 6 nudos gracias a la fuerza de la hélice de babor interior y que solo tenía una última sala de calderas que intentaba frenéticamente pero inútilmente empujar el barco un poco más rápido. Un último torpedo golpeó el barco adyacente a la torreta B, la gemela Super Firing, pero fue el único que golpeó las defensas de torpedos del barco, que, para algún pequeño consuelo de los diseñadores, logró resistir completamente el golpe. Los esfuerzos de contrainundación del primer golpe significaron que los golpes de proa y popa del segundo asalto en realidad hicieron aún más daño de lo que esperarías, incluso para impactos en partes desprotegidas del barco, ya que los espacios de aire en el casco ahora estaban llenos de agua, lo que transmitió bastante bien la onda de choque de los impactos. Pero a estas alturas, el Príncipe de Gales llevaba más agua dentro de ella que el desplazamiento total de la mayoría de los acorazados pre-Dreadnought, por lo que su destino era solo cuestión de tiempo. A las 12:23, 11 de los aviones japoneses restantes fueron tras el Repulse en un movimiento de tenaza de 8 y 3 aviones respectivamente. Los 8 lanzaron primero y Repulse una vez más los evadió a todos, pero este giro la llevó inevitablemente al camino de los otros 3, uno de los cuales logró acertar un golpe. El torpedo impactó en medio de las defensas antitorpedos del barco, que parecían estar funcionando bien, así que no hubo mucho daño. Pero ahora los aviones restantes se lanzaron en picado y 3 o 4 torpedos más impactaron desde ambos lados, indicativo de un segundo ataque de tenaza. Este daño catastrófico que ocurrió todo a la vez fue demasiado, y Repulse se volcó y se hundió en menos de 10 minutos, habiendo evadido casi 2 docenas de torpedos antes de recibir sus golpes fatales. Un último ataque de bombardeo a las 12:41 logró un solo acierto en Prince of Wales, pero logró poco más que aumentar las bajas.
El barco ya estaba en medio de un vuelco a babor, lo que indica cuánto daño e inundación había causado ese primer golpe, considerando que tenía 3 agujeros en su costado de estribor, pero estaba volcándose en la dirección opuesta. HMS Express, uno de los destructores de escolta, se acercó para llevarse a la tripulación que pudiera, y a las 13:18 el acorazado se volcó completamente, casi llevándose al Express con él, y luego se hundió, justo cuando los primeros búfalos llegaron por encima. A cambio de la pérdida de 4 aviones, 3 derribados en el ataque y uno más estrellado al aterrizar, además de más de una docena gravemente dañados, y el gasto de 49 torpedos y docenas de bombas, los japoneses habían hundido los únicos 2 buques de capital rápidos aliados en toda la región del Indo-Pacífico. Un total de 840 oficiales y hombres se hundieron con los barcos, 513 en la rápida desaparición de Repulse y 327 del Príncipe de Gales. Privadas de barcos pesados rápidos en los que anclarse, las fuerzas aliadas reunidas serían gradualmente eliminadas poco a poco en los meses venideros. El debilitado comando American, British, Dutch, Australian y gran parte de las unidades restantes de la Royal Navy en el Océano Índico participaron en la Operación C. De hecho, los barcos capitales rápidos aliados no volverían a aparecer en la campaña del Pacífico en ningún papel aparte de ser escoltas de portaaviones hasta la dramática intervención del almirante Lee en la campaña de Guadalcanal, pero eso estaba casi a un año de distancia. Pero lejos de ser una carga suicida vanidosa ostensiblemente hecha frente a las realidades modernas, un examen de la evidencia parece indicar que la pérdida de fuerza se debió más a 2 factores mucho más mundanos y desafortunadamente mucho más comunes, principalmente pero no del todo exactos en la inteligencia, donde las misiones más reducidas resultaron ser los factores críticos y la simple mala suerte. Si ese primer torpedo hubiera golpeado un par de cientos de pies hacia adelante y los 2 barcos hubieran podido mantener su fuego antiaéreo y acciones evasivas a máxima velocidad, ¿los ataques subsiguientes habrían sido suficientes para detenerlos? Posiblemente no. La marina japonesa ciertamente no habría podido volver a intentarlo pronto, dado que tendrían que reabastecerse de torpedos aéreos, los cuales no tenían en el teatro. Los 2 barcos capitales dañados habrían afectado la caída de Singapur o la posterior incursión en el Océano Índico si hubieran podido ser reparados a tiempo. Posiblemente sí. Pero en el evento estas cosas no llegarían a pasar, y sin importar las razones exactas, el simple hecho permanece que el Repulse y el Príncipe de Gales se hundieron el 10 de diciembre de 1941, y con ellos se fue la mayoría de la esperanza de detener la expansión japonesa al este de India. Eso es todo. Gracias por ver el video. Si tienes algún comentario o sugerencia para revisar un barco, haznoslo saber en los comentarios. Recuerda comentar en la publicación fijada para preguntas de Dique Seco.